Por ejemplo, a mí me parece más escandaloso del contrato de Luma es el de Genera, para mí. Cantidad de fallas que ha hecho Genera y sus dueños en Puerto Rico. Las plantas, ninguna está en la capacidad que ellos quedaron. Ninguna la han logrado reparar en el tiempo que ellos quedaron. Ninguna. O sea, no han podido poner las baterías que quedaron en el tiempo que se suponía que pusieran. No han logrado decomisar las plantas que se suponía que decomisar. O sea, básicamente ese contrato ha sido un fracaso total. El gobierno le permitió tener un conflicto de interés inherente, porque a su matriz, que es la que vende el gas. Recordemos que hace unos meses, cuando se enmendó el contrato con Genera para quitarle el incentivo de 110 millones de pesos anuales, llegaba a unas métricas. Cuando el presidente de New Fortress le dice a sus inversionistas, mira, nosotros accedimos a eso porque le vamos a vender tanto gas natural a Puerto Rico que eso va a ser una baratija. Una baratija. Peanuts. El contrato de operación tenía un conflicto de interés inherente. Así que yo creo que el problema no es que la privatización como concepto es malo o que lo público es bueno. Es como tú lo pones en funciones. Y la implantación del modelo de privatización que se utilizó en Puerto Rico, que está utilizado desde el 2018, tiene serios problemas. Y ahora estamos como una encerrona como país en cuanto a esto. Que Luma quiere arreglar su imagen y, Claro. que está tratando de evitar que le cancelen el contrato. La gobernadora dijo, no way, José, eso no va a pasar. ¿Realmente es sustituible Luma? Bueno, yo creo que lo primero que hay que establecer es que un contrato de esta índole no se cancela de un día para otro, para empezar. Esto no es un servicio que tú lo cancelas y puedes estar 2 o 3 meses buscando un operador nuevo, porque es que el sistema tiene que operar 24/7, todos los días, el sistema eléctrico a todas horas. Eso es lo primero. Segundo, legalmente hay que tomar unos pasos para tú poder cancelar el contrato que están definidos en el mismo contrato. Habría que notificar unos incumplimientos a Luma para que entonces Luma tenga oportunidad, según el contrato, de corregirlo. Y tiene unos mecanismos de cancelación de contrato. Yo estimo que ese tipo, si yo empezara hoy a enviar esos comunicados, esas cartas de incumplimiento, y con el tiempo que se le da a Luma para atrás, podríamos estar hablando de esto. O sea, si empezamos hoy, podríamos estar hablando de esto como hasta el próximo año. O sea, que tampoco es de un día para otro, ni en meses se cancela. Eso es lo primero. Segundo, y tengo que enfatizarlo siempre, Jay, lo que está pasando con Luma y las quejas que pudieran haber con Genera también, tienen que ver con el modelo. El modelo que se escogió aquí para privatizar es un modelo de privatización sin fiscalización efectiva, ¿verdad? Yo creo que ahora que el ingeniero José Colón está allí como jefe de la autoridad de las Alianzas público-privadas. Alianzas público-privadas, es que finalmente tenemos una persona con el expertise para hacerlo, pero yo mismo he planteado, si no estuviera Josué Colón, ¿verdad? Volveríamos al mismo lado, de tener una agencia que no tiene el expertise para fiscalizar contratos complicados de servicio eléctrico, ¿verdad? Que fue la experiencia en los pasados 4 años, que realmente, quizás más que expertise, que no lo había en esa agencia, yo creo que tampoco había la voluntad realmente de fiscalizar. Eso es lo primero. Sobre el documental, Jay, yo tengo que decir que yo creo que es legítimo que Luma, si quiere hacer un ejercicio de mejorar su imagen, lo haga. Eso, ¿verdad? Eso no está de más claro. Yo diría que parte del problema de Luma es que desde el día 1 que empezaron aquí, en el 2021, a operar el sistema, debieron haber quizás publicado ese documental hace 4 años para decirle al pueblo de Puerto Rico, este es el panorama que nos toca a nosotros enfrentar para mejorar el sistema eléctrico. Así que lo cogimos, el sistema eléctrico. Y yo creo que eso pudiera haber sido la base de una conversación distinta sobre Luma, ¿verdad? Pero fue todo lo contrario. Yo creo que ellos habían tenido un año completo, del 2020 hasta el 2021, para aprender del sistema, Jay. Y conocer todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico. Yo no sé qué hicieron, porque ellos empezaron con el pie izquierdo. Y te voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando el representante Luis Raúl Torres comenzó a fiscalizarlos y a pedirle información a Luma, estoy hablando en 2021, por allá, Luma asumió una posición de confidencialidad. Y empezaron unas diferencias ¿verdad? Y unas controversias con Luis Raúl Torres, y eventualmente por poco arrestan al presidente Luma entonces. Si tú me hubieras preguntado a mí, Jay, ¿qué yo hubiera hecho?
que el representante está pidiendo esa información, pues adquiere un truck y le envío todos los documentos habido por haber. ¿Y por qué? Porque aunque Luma es una empresa privada, está administrando un bien público. Y eso, el sistema eléctrico de Puerto Rico, los dueños somos los puertorriqueños, que esa gestión se hacía a través de la Autoridad de Energía Eléctrica y el operador ahora es Luma. Y empezaron con muchos traspiés de comunicaciones. Recordamos aquellas conferencias de prensa, no habían incluso comunicadores con credibilidad que estuvieran comunicando las posiciones de la empresa. Así que quizás el documental llega un poco tarde. Yo hubiera preferido que el documental también hubiera abundado, Jay, sobre realmente cuáles son los planes y qué significa esto de traer tantos transformadores, qué significa esto de los contadores inteligentes, cómo eso va a mejorar la vida de los puertorriqueños. Pudiera haber abundado un poquito más. Creo incluso que hubo algunos de los comentaristas que no conocen mucho del sistema eléctrico y que lo trajeron allí para adelantar quizá una agenda política. Estoy hablando particularmente de Jorge Rodríguez, ¿verdad? Que yo no sé cuál es el expertise de Jorge Rodríguez y el Instituto de Libertad Económica, pero evidentemente su participación estuvo allí para adelantar una agenda de la derecha y de la privatización económica. Y no regresar a la empresa pública. Correcto. Así que no es un documental crítico tampoco sobre el sistema eléctrico, porque bien pudo haber sido, mira, aquí está la posición de la empresa y aquí está la posición de estas otras personas que piensan de otra manera. Consta a mí que en Luma trabajan mucha gente muy buena y bien valiosa, que están todos los días fajados haciendo cosas importantes que quizás no nos están mejorando la vida mañana, ¿verdad? Pero quizás en los próximos años sus trabajos van a tener unos resultados positivos para el país. Eso me consta, los conozco. Y son gente sacrificada en eso. Gente buena como los había también la Autoridad de Energía Eléctrica cuando estaba operando el sistema. Pero el tema de Luma tiene que ver mucho con el tema de comunicaciones, de quizás pues no haberle indicado a la gente una realidad del sistema y cuánto va a tomar. Yo no vi en el documental de Luma tampoco el por qué después de tener por más de 4 años 16,000 millones de pesos asignados por el gobierno federal para la reconstrucción, todavía no han gastado casi nada de esa cantidad y no hemos visto un cambio importante en el sistema eléctrico de Puerto Rico en muchos aspectos todavía. Y esos son temas que pues quizás desmerece un poco el documental, pero es un ejercicio de relaciones públicas que hace Luma y pues de hecho me parece significativo que ese mismo domingo que salió el documental, domingo fue, ¿verdad? Sí. Ese mismo día decenas de miles de puertorriqueños no tenían servicio eléctrico. Así que pues. Yo tengo varias cosas que plantearte sobre el tema del documental. Lo primero, Ramón Luis, me gustaría saber tu opinión sobre esto. Es que yo creo que Luma simplemente trató de sentar las bases de regresar a lo público no es la solución. 2 posibilidades con eso. 1, que de verdad no los vamos a poder sacar. 2, que ellos están preparándose para formar otra empresa, quizás que ATCO se vaya y se quede Cuantas, o sea, uno comprar a la otra, la parte de la otra, o hacerse socio de Florida Power o Duke o algo por el estilo. Con Edison pudiera tener algún interés. Porque hace falta una empresa probablemente conectada con los republicanos para que Donald Trump suelte los chavos. Pudiera haber un ejercicio de eso, porque fuera de eso tiene 0 sentido el documental. O sea, fuera de decir, mira, aquí trabajan un montón de puertorriqueños y aquí regresar al esfuerzo público, sería un disparate, porque no importa quién venga, va a tener que pasar por lo mismo que estamos pasando nosotros. Y es un esfuerzo de relaciones públicas porque se percataron finalmente de que su llegada a Puerto Rico fue tan abrupta y bruta, porque no hay otra forma de decirlo, fue a la fuerza bruta. No hicieron un ejercicio de apreciación pública. Y es impresionante para mí, porque te tengo que decir que, primero que la agencia hizo un buen documental. Sí, o sea, sin duda. La calidad visual, la calidad o sea, espectáculo, chévere. Pero, todo el mundo sabe que el sistema estaba destruido cuando ellos lo cogieron. Eso no hace falta darle más vuelta. Que el sistema es imposible de mantener porque hicimos un sistema con fondos de rural
que fueron para hacerlo, no para mantenerlo, y que mantenerlo es extremadamente costoso y difícil y casi imposible. De acuerdo. Ajá, ¿y cuál es la solución? Ustedes van a decir abiertamente, no vamos a electrificar de nuevo la montaña, y usted si quiere vivir la montaña le toca a ti pagarlo. O sea, eso, ¿me entiendes? O sea, yo creo que fue un ejercicio extremadamente... déjame verlo, como digo. Extremadamente obvio para lo que querían hacer. Porque realmente, ¿qué no sabíamos de lo que se dijo ahí? Claro. O sea, todo se sabía. Lo único nuevo para mí fue los supuestos planes. Pues yo me hubiera concentrado en eso. A menos que sea un asunto de que van a, entre ellos, hacer... Esto es un ejercicio para la privatización debe continuar, quizás con una mejor privatizadora. Si tú ves el problema real de Luma, Ramón Luis, me parece a mí, fue Wayne Stensby. Les creó una reputación terrible. O sea, y fue un asunto de soberbia. La misma soberbia que hoy vemos a la gobernadora y que vemos hoy ¿verdad? Al aparato, al ejecutivo y la gente. Esa soberbia que Wayne Stensby se comportaba igual que Mario Hurtado. Se comportaban como gente como que nosotros somos los que sabemos, ustedes no saben nada. Y fíjate lo que menciona, como estaba también comentando, son temas de comunicación. No temas técnicos de ingeniería, no, son temas de comunicación. Y te añado algo, Jay. Y esto pues yo lo viví en carne propia cuando estuve en la legislatura trabajando las reformas energéticas. Aquí hay decenas de miles de puertorriqueños, o hay miles de puertorriqueños, de familias puertorriqueñas, que tuvieron un familiar, o varios familiares, o varias generaciones de familiares, trabajando en la Autoridad de Fuentes Fluviales y luego en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hay un sentido de pertenencia grande en una parte importante del pueblo de Puerto Rico, para los que el cambio a Luma en el 2020 y 2021 fue dramático. Y yo creo que Luma tenía que haber tomado eso en cuenta y no lo tomó. Y ese tema no se arregla 4 años después con un documental, sin duda alguna. Pienso, además, Jay, que dado que la Junta de Control Fiscal, por ejemplo, ya ha dicho, no estén hablando de volver a nada público, porque no lo vamos a aprobar, que es una postura, a mi juicio, ideológica, no es una postura escrita en piedra, sino la tendencia ideológica de la Junta de Control Fiscal es hacia un modelo privado. Yo creo que, yo lo he dicho esto 1000 veces, yo no creo yo soy agnóstico en este tema. Tú puedes tener un sistema eléctrico público bien fiscalizado, con una buena junta de gobierno, con un regulador externo, despolitizado, y podría haber funcionado. Y te voy a decir algo más, Jay. Dentro del hubris y la discusión pública y todo, eso fue lo que le dejamos al país en diciembre del 2016, cuando ese Senado y ese gobierno del Partido Popular terminó. Mucha gente no lo sabe, porque obviamente la discusión era, estos tipos quieren privatizar, y todas las marchas y todo. Y se nombró una junta de gobierno por primera vez en la historia, Jay, totalmente despolitizada, profesional. Ya se había creado el negociado de energía, un ente independiente regulador que empezó a decirle la verdad a la gente sobre los desastres que ocurrían en la autoridad eléctrica. Se legisló ese mismo año 2016 para la despolitización de la autoridad eléctrica. Esta cosa de las cartitas de los alcaldes, mira, méteme ahí a fulanito, contrátamelo, o mete a mi hijo en la autoridad. Iba a estar prohibido, se prohibió por ley, sigue prohibido por ley. Todas las reformas que ocurrieron en esos 3 años, si ya estuviéramos hoy, Jay, en el 8º año o el 9º año de una autoridad de energía eléctrica reformara dentro de su modelo público. Pero los votos tienen consecuencias. La política pública cambió en el tiempo de Rosselló, y todo eso se eliminó, y eventualmente en el 2018 se inclinó el gobierno hacia la privatización. Se avaló en varias elecciones. Y fue un modelo malo, porque si tú me dices, vamos a tener un modelo de privatización donde primero no vamos a contratar una empresa que sea un vente tú, de que mira, vamos a crear una empresa aquí para coger el contrato. O sea, ni Luma ni Genera. Mira, eran empresas que existían antes del subcontrato. Si tú me dices, mira, Florida Power o alguna de estas compañías con track record, con experiencia, vino a operar el sistema, son otras 20 pesos. Además, que tú tienes unos growing pains naturales de una empresa que no existe, que está haciendo un consorcio con otra empresa, y eso es un desastre, porque montar 2 empresas que no se conocen, que no tienen ninguna relación, montarla de cero para arreglar el sistema más
atrasado y hay unas guerras internas obvias y tú te das cuenta, además de que lo sabemos por gente con la que hablamos, es obvio que hay unas peleas internas brutales porque ATCO y Qantas no tienen ninguna relación. O sea, esos son dos empresas que se montaron para llevarse los 10 billones de pesos de fondos de fondos federales, a ver si se los daban y a ver si les dejaban guisar ahí. Y tengo que decirte algo. El problema de Wayne Stensby y Mario Hurtado y sus problemas serios de altanería eran tan burdos que los mismos empleados que se iban de ahí decían, me tengo que ir, pues es que no me respetan mi opinión aquí. O sea, hay gente que se respeta a sí misma. Y la cantidad de gente que me lo decía a mí. La gente de comunicaciones que ellos contrataron, de estrategia, era gente bien competente. Todos renunciaron. Todos renunciaban. A mí no me tienes que decir mucho. ¿Sabes con quién me pasó eso a mí? Yo tuve esa experiencia una vez con Carmen Yulín. Cuando yo vi que gente empezó a irse del lado de Carmen Yulín bien rápido, gente que yo sé que es gente competente y capaz, y empezaron a huir, yo dije, pues aquí hay un problema de, oye, bueno o mala, eso no viene al caso. Hay un problema de gerencia, hay un problema de una persona que tiene un estilo gerencial problemático o conflictivo. Hombre, y es de nuevo, si es gente que se va por vaga, es una cosa. Otra cosa es gente que tú te das cuenta porque es gente que ya tú sabes que es competente, que ya tú sabes que es capaz, que ha dirigido otras veces y de repente esas personas empiezan a coger la hojilanga, ese turnover que le pasó a Luma pagando 300,000 pesos, porque en Puerto Rico no es como que hay trabajos de 350,000 pesos por ahí, y cuando tú estás pagando ese billete y aún así tienes el problema que estás teniendo, y te soy franco, tú hablabas con la gente que trabajó allí, que se fue a la autoridad para allá, y todos te contaban de los problemas internos. Me contaron a mí montones de cosas. Había una de las empresas que me decía, bueno, hay una que dice que tenemos que hacer esto cuando estamos debajo de las líneas, otra que dice que no, que hagamos lo otro. O sea, es devastador. Porque una empresa que tiene, que son dos negocios montándose en uno y que internamente tienen instrucciones diferentes y grupos diferentes y bandos, es inevitable y a la vez el sistema más deteriorado en toda la nación. Entonces tenías un montón de ingenieros de Tesla, pero nuestro sistema es un Chevy del 58. O sea, pues, o sea, tremendo. Tengo tremendo ingenieros de Tesla, pero es que yo no, o sea, tengo tremendos programadores de ChatGPT, pero es que yo tengo Fortran. Y además, Jay, tú tienes que esperar, era anticipable. Si tuviste un año cobrando antes de operar el sistema, era anticipable la oposición diaria y constante de ciertos sectores que incluso algunos sectores no aceptan el estado de total destrucción en la que estaba la Autoridad de Energía Eléctrica en cuanto a su gobernanza se refiere y el deterioro del servicio, del mantenimiento, etcétera. Y tú tienes que esperar, anticipar esa oposición, porque como dije ahorita, aquí hay miles de personas ¿verdad? Que tienen en su en el tuétano de los huesos a la Autoridad de Energía Eléctrica o a Fuentes Fluviales antes. Así que ese es el estado de las cosas. Ahora, lo importante es hacia dónde nos movemos, ¿verdad? Y eso va a depender, obviamente, de la postura legal, de las estrategias legales, que en este caso el SAL de la Energía, el ingeniero Josué Colón esté tomando. Y hay que ver si mañana entonces se decide y se logra la cancelación del contrato con Luma, ¿qué viene después? ¿Cuál va a ser la fila y creo que uno de los comentaristas en el documental lo dijo? Sí, Iván. Hay una fila, el amigo Iván Rivera, hay una fila de empresas esperando operar el sistema de Puerto Rico. Segunda pregunta, ¿a qué costo? ¿Verdad? Porque eso es un tema que también la gente... Bueno, la otra empresa que perdió, porque hubo dos empresas que licitaron, costaba 40 millones más. Es la verdad. O sea, la otra empresa aquí hubo otras empresas que cotizaron y que estuvieron dispuestas a cogerlo y decían, pues esto vale 180 millones de pesos, 160 y pico millones de pesos al año. Luma estaba dispuesto a hacerlo por 105 millones empezando y después de eso, pues hasta 100 y pico, pues más el ajuste por inflación. Pero ahora hay que añadirle, Jay, el tema de riesgo legal. ¿Cuál es el riesgo legal? De que estuviste 3 años y el país te sacó. Más caro. Pues ahora le va a costar más caro porque no sé, el que venga a decir, espérate, como aquí hay una tendencia a sacar a los operadores, yo le tengo que cobrar más caro. Así que no va a ser tan fácil. Como tampoco es fácil yo decir, pues sabes que yo voy a moverme al modelo público, voy a montar a la autoridad o a otra empresa similar pública, voy a montarla de nuevo. Eso no es tan fácil. Alguna gente dirá, no, pero ya los empleados están allí porque se fueron a la agencia y van a volver. No necesariamente. No, así que fácil no es, bien complicado. Pero no tiene sentido pagar 140, 160 millones de dólares por un administrador que simplemente no ha logrado rendir. O sea, por ejemplo, a mí me parece más escandaloso del contrato de Luma es el de Genera, para mí.
O sea, la cantidad de fallas que ha hecho Genera y sus dueños en Puerto Rico. O sea, ninguna de las plantas, ninguna está en la capacidad que ellos quedaron. Ninguna la han logrado reparar en el tiempo que ellos quedaron. Ninguna. O sea, no han podido poner las baterías que quedaron en el tiempo que se suponía que pusieran. No han logrado decomisar las plantas que se suponía que decomisaran. O sea, básicamente ese contrato ha sido un fracaso total. Y además, Jay, en cuanto al contrato de Genera, es un contrato que se le permitió, que el gobierno le permitió tener un conflicto de interés inherente, porque tiene a su matriz, que es la que vende el gas. Y recordemos que hace unos meses, cuando se enmendó el contrato con Genera para quitarle el incentivo de 110 millones de pesos anuales si llegaba a unas métricas, cuando el presidente de New Fortress le dice a sus inversionistas, mira, nosotros accedimos a eso, porque le vamos a vender tanto gas natural a Puerto Rico que eso va a ser una baratija. Una baratija. Peanuts. Dicen por ahí. Pues ahí tú ves de que ese contrato de operación tenía un conflicto de interés inherente. Así que yo creo que el problema no es que la privatización como concepto es malo o que lo público es bueno. Es como tú lo pones en funciones. Y la implantación del modelo de privatización que se utilizó en Puerto Rico, que se ha utilizado desde el 2018, tiene serios problemas. Y ahora estamos como una encerrona como país en cuanto a esto. Yo voy a plantearte, y sé que tienes otros compromisos, así que te lo dejamos hasta aquí. Voy a plantearte algo bien breve. Uh-huh. A mí me parece, de nuevo, que el documental, que tiene una segunda parte, ya estaba más que por sentado que el país no soporta a Luma. Y perdónenme que use los ejemplos de ex, pero es que son los mejores ejemplos. Llega un punto en la relación en la que ya tú estás tan y tan hastiado que te pueden traer el plan más bello, más precioso. Mira, o vamos a consejería. No, te pueden traer a psicóloga, te pueden traer a Oprah Winfrey de psicóloga. O sea, pueden traerte a Jordan Peterson. Y de consejero matrimonial puede venir el mismo apóstol Pablo o Pedro mismo. El Papa te dice, ven acá, que el Papa te va a tener. Y ya tú, Papa Leo, mira, ni Leo 14, o sea, ni Leo 15 puedes traernos, porque es que llega un punto en la relación que ya no hay ilusión, que ya no hay respeto. Y cuando en una relación sentimental no hay respeto, se acabó la relación. There's just no way. Una vez tú pierdes ese elemento clave de admiración, se acabó. Que de hecho fue un elemento positivo del documental de Luma, que hubieran proyectado que los mismos empleados de Luma, que son abonados también de Luma, sufrieron estragos y problemas cuando hubo la gran apagón de fin de año. Eso fue un elemento que hay que decir, un elemento de comunicaciones positivo, pues fueron honestos, pusieron eso ahí, en la cara de nosotros, para que supieran que eso, así que los humanizó bastante, pero el tema de percepción que tú mencionas posiblemente se ha tornado un poco insuperable, ¿verdad? Que me parece a mí que el ejercicio puede ser, porque si tú ves, todo fue enfocado no en defender la marca Luma, fue en defender los trabajadores que tienen, los trabajadores puertorriqueños. Pues la cara humana. La cara humana y el concepto de la privatización. Mi impresión es que puede haber una estrategia de, mira, dennos un break, vamos a cambiar el nombre, vamos a hacer aquí un lavadito como parte de una estrategia, quizás salir a ATCO y que se quede solo Qantas, y digo eso porque Qantas es la más grande, ATCO es una empresa pequeña en comparación con Qantas, obviamente, y quizás es lo único que se me ocurre, lo único que a mí se me ocurre, porque es que fue buenísimo en cuanto a la calidad visual y la narrativa, la historia que estás vendiendo. O sea, el que se sentó con las cámaras y le dijo corte, acción, el director y editor, buen trabajo. De hecho, parecía 8K. Yo decía, diablo, esto está... O sea, usaron cámaras de verdad. O sea, estas son las PTZ de 12,000 pesos. O sea, ¿entiendes? Ok. Había un elemento de eso. Pero la narrativa, lo único que tú sacas es que se defendió el concepto de que siga siendo privado. Exacto. 1. Y 2, los muchachos locales que hacen un trabajo encomiable. Y eso, pues a mí me sonó a que es un intento, porque si no es votar los chavos. Y esa gente no es de votar dinero. O sea, Luma y Qantas, ATCO y Qantas, perdón, no son gente para votar chavos. Lo que me pareció a mí, by the way, lo dicen abiertamente, no, que esto lo pagó la matriz. ¿Por qué? Para que no se divulgue cuánto costó. O sea, que no se sepa cuánto, porque ellos, pues al ser privado, al ser los dueños de Luma los que lo pagaron, pues no es parte y no lo pagaron, aparenta ser que no lo pagaron como parte de la tarifa que ellos le reciben. Así que obviamente sí lo pagaron a través de la tarifa, pero legalmente no. Claro. Así que, y así se pagó, y así nunca se va a saber cuánto costó, ni la divulgación, ni nada por el estilo. Y
si tú ves, lo único que sale de allí, a la larga, son esas dos cosas. Chicos, aquí tenemos empleados bien buenos. Uno. De hecho, si tú ves, solo apareció Juan Saca una vez por 10 segundos. Bien rápido. So, fue una estrategia, me parece a mí, de por dónde vamos. Bueno, vamos a seguir privados, quizás con otro nombre. Y mira, yo no sé si esto será parte de la segunda parte del documental, pero yo creo que, y esto es un dato objetivo, un logro importante de Luma es que antes de que llegara Luma, habían creo que como 20 y pico mil sistemas solares en las casas y en los negocios conectados por medición neta a la red de la autoridad. Y desde 2021 hasta el 2025 ya sobrepasan los 160,000, que son creo que es más del 10% de los abonados de Luma. Eso es un gran logro en la transición a energía renovable, que ahora parece ser una mala palabra para algunos, pero es un gran logro. Yo creo que, fíjate, hubieran destacado eso, así, mira, nosotros hicimos esto. Porque la verdad del caso, Jay, que la autoridad nunca quiso cumplir con las leyes, nunca le gustó la energía renovable, se oponían a ella, le pusieron 1000 obstáculos a la gente que quería poner sus sistemas solares, y Luma decidió cumplir con la ley, tan sencillo como eso. Así que eso pudo haber sido un logro. Explicarle también a la gente, mira, ¿cuál es la implicación de estos cambios de los postes? Que ellos lo mencionaron, pero pudieron haber abundado, porque estos son temas quizás técnicos que mucha gente no entiende. Pues mira, el reemplazo de postes, importante. El reemplazo de los contadores, a ser contadores inteligentes, es súper importante para la transición energética. Son elementos que pudieron haber destacado un poquito más. Sí, pudieron haberse dedicado más en lo que van a hacer y no en lo mal que se ha hecho. Mira, que la política, pues está bien, eso es el pasado. Lo importante de la gente es hoy. Si yo hubiera arrancado el documental, hubiera arrancado mirando la cámara hacia cara y decirle, yo sé que la embarramos. Yo sé. ¿Y saben qué? Hemos aprendido mucho y esto es nuestro plan para arreglar lo mal que hemos hecho en el pasado. Y ya, y de ahí para abajo, este es el documental. Pero creo, si tú ves, esa no fue la estrategia. Y esto no es gente incapaz. O sea, el Opito, que fue la agencia, no es gente incapaz. La gente que trabaja actualmente en comunicaciones de Luma no es gente incapaz. So, me parece que parte de la estrategia es limpiar la imagen, pero el nombre Luma yo no creo que es salvable. Tenemos buenos empleados locales que son gente buena. 1, y 2, el modelo privado debe continuar. Probablemente con otro nombre y probablemente con otro consorcio interno que no sé el que tienen actualmente. Me parece que si no es eso, votaron los chavos. Esa es mi opinión. No sé. Veremos a ver. Y por si acaso, este es un análisis objetivo. Es fácil venir aquí, barrer el piso como hemos hecho 300 veces y lo podemos hacer otra vez porque Luma se lo ha ganado. By the way, ya que todo el mundo está tan molesto con el documental de Luma, busquen a ver qué cosa ha cumplido Genera. Yo solo le pido eso. Busquen qué ha cumplido Genera. De todo lo que Genera quedó en hacer. Busquen qué han logrado en efecto implementar de todo lo que quedaron en hacer. Véanlo. Porque los datos son, para mí, que si el de Luma fue malo, el de Genera es devastador. By the way, voy a decir esto para terminar. Y yo sé que esto suena bien self-serving, pero a mí me encabrita ver cómo a Gwen Stensby le pagaban $1 millón. Pero entonces viene Josué Colón, que lo tenemos dirigiendo el sistema eléctrico, porque es la verdad, el tipo se convirtió en jefe de Luma y de Genera, los dos. Y me sigue, o sea, y a los puertorriqueños, no, ni para el carajo. O sea, no hay un issue hoy con que se le pagaba a Gwen Stensby $1 millón y pico, más todos los gastos pagos, pero a los locales le queremos pagar 3 pesetas. O una tercera parte, porque 3 pesetas no, Josué creo que está en los 300,000 pesos. O sea, a mí me indigna eso. Me indigna ver cómo a los puertorriqueños no nos molesta cuando viene alguien con el apellido de Stensby y el nombre Wayne y le pagamos $1 millón. Bueno, pero mira más para atrás. Todo el debate político en contra de lo que se le pagaban a los celadores de la autoridad. Pero después, cuando usted se convirtió en privada, olvídate lo privado, cuando vinieron los celadores de la reconstrucción por María. Sí. Y posteriormente, pues, todo de las matrices. Nadie dice nada. Que cobraban algunos de ellos hasta 2,000 pesos el día. Exacto. Mientras que eso es lo que cobra un celador al mes de la autoridad. Así que hay que tener eso también en consideración. De acuerdo. Por eso mi punto es, oye, a los de afuera viene aquí alguien con apellido gringo y, suelta billetes porque es importante. Y de nuevo,
gran parte del problema fue ese. Esto es gente que no era de aquí, que no sabía que la poda era tan importante. Si tú los ves, era gente que estaba en Canadá y estaba en Texas, donde la poda no existe porque cae nieve, porque es un desierto. Y hay gente que no sabe lo que es un bosque tropical lluvioso, no entienden ese concepto de la neblina allá en Calley, cuando hay neblina allí que no se puede llevar un helicóptero, donde hay zonas en Puerto Rico que tiene que ser por helicóptero y no se puede llevar a pie. Exacto. Como los camiones que ellos llevaban en los otros lugares donde ellos están, porque no es igual la topografía. Y tú hablas de esto y suena como que tan obvio, pero gente, desgraciadamente, parte de lo que ocurre en la vida es que cuando tú no eres del lugar, la memoria histórica es importante y la cogimos y la mandamos a recoger chicle, porque claro, yo soy de MIT, yo soy de Caltech, yo soy de Georgia Tech, yo vine aquí de la Universidad de Montreal, ajá, pero no eres de Mont Tremblant, o sea, tú eres de Mont Tremblant, está chévere eso, pero no eres de aquí, no sabes la cultura interna. Y todo el que ha trabajado en una empresa sabe que la cultura interna es extremadamente importante. Y es el activo principal de una empresa. Así es. Pregúntele. La memoria histórica es importante porque por algo está ahí. De hecho, pregúntale a la gente. Yo tuve esta experiencia. Yo fui a dar una vez una charla a Goya o una actividad en Goya y me contaron la experiencia de este ingeniero que es el macaracachimba y traen ingenieros de todos lados y hasta que no llega el tipo de aquí, el viejito que llegó y le dio el botoncito y ese sabía cuál es el botón. Y ese te puede cobrar lo que sea porque pues, él sabe cuál es el botón que hay que darle. Y de hecho, no se nos puede olvidar que, y tú lo mencionaste ahorita, Jay, la transición a Luma fue violenta. Y le hicieron casi imposible la transición a muchos empleados. Y digo, también las uniones estaban, seguro, no se ven para Luma, estaban en eso. Pero si se hubiera hecho más fácil, decir, mira, todos los empleados técnicos no van a perder los beneficios. Van a pasar tranquilitos con los beneficios intactos a esta empresa. Hubiera sido menos dramático como lo que fue y no hubiéramos perdido tanta memoria histórica como se aprende. Porque mire, yo no soy ni ingeniero ni esto, pero puedo decir lo siguiente. Ser senador se aprende haciendo. O sea, y gente que estuvo 15, 20 años haciendo eso, que sabe dónde pasa la línea detrás de doña Cruzita. Que sabe dónde estaba en Jaguar. Sabían dónde estaban los puntos calientes, sabían dónde estaban los problemas, sabían. Mandamos a esa gente a agencias de gobierno a hacer otras cosas distintas. A un costo de 300 millones, por si acaso, pues tampoco salía gratis. Gracias, Ramón Luis. Gracias a ti, Jay. Gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. Y perdona, las personas que están llamando que no ha llegado, gente, estaba conmigo. Lo siento, le envías ahí. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.